Nuestra actitud hacia la ley, sea la de Dios o las leyes humanas, afecta cómo nos relacionamos con otros y aún con Dios mismo. ¿Has notado que a veces los ricos y famosos actúan como si estuvieran por encima de la ley? Aún, algunos que hacen las leyes buscan manera de escribir esas leyes para su provecho personal. La falta de respeto a las leyes puede incluir la falta de respeto a las personas, porque las leyes gobiernan nuestras relaciones mutuas. Otras personas cuya actitud hacia la ley es rígida e inflexible pueden también tener dificultades en sus relaciones interpersonales. Más aún, nuestro concepto de la ley depende del grado de respeto que tenemos por la sabiduría de los legisladores y de la equidad de sus leyes. La lección de esta semana comienza con una mirada a la ley, pero luego nos lleva a ciertas palabras importantes acerca de una forma de arrogancia y de autodependencia que tal vez no percibimos, pero se nos advierte que eso es pecado, una violación de la ley de Dios. En realidad, en Santiago se nos anima a mirar de otra manera el pecado. Bienvenido a su programa Lecciones de la Biblia. Qué grato es poder encontrarnos con usted en este programa. Como ya lo hemos estado haciendo durante toda esta temporada, hemos estado hablando de la carta de Santiago o de Jacobo. Y en esta oportunidad, Santiago nos habla de el legislador, aquel que hizo la ley, pero también del juez, que es la misma persona. Creo que es algo interesante que vamos a poder tratar, y en esta oportunidad también tenemos la posibilidad, la oportunidad de estar con mi amigo Óscar Lefiguala. Nos conocemos hace mucho tiempo. Es muy grato tenerte acá, Óscar. Para mí es un privilegio poder estar contigo. Para mí también, hacía mucho tiempo que no te veía, que no conversábamos. Sí, así es. Qué bueno que nos encontramos en esta oportunidad. Y qué bueno que sea en algo tan importante como es las Sagradas Escrituras. Claro que sí. Entonces, ¿qué te parece que antes de entrar en materia podamos invitar a quien debe presidir esto y de quién dependemos también? Correcto. Gracias. Me parece bien. Señor y Padre Santo que estás en el cielo, en esta hora, Señor, queremos invitarte a que estés en medio nuestro, en esta conversación de tu palabra, de tu mensaje, y que tú, Señor, puedas llegar a través de estos medios a muchos amigos para que reciban también este mensaje de salvación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. ¿Sabes? Hubo un caso que fue bastante comentado en la televisión, en las noticias, de un juez que tomó un caso de una persona que desapareció y después finalmente lo encontraron muerto. Y el juez tuvo que inhabilitarse porque uno de los testigos era su yerno. Entonces él no pudo seguir con ese caso. O sea, hay oportunidades cuando el juez no puede tomar un caso precisamente por esto. Tú te refieres a un caso que sucedió por allá en el sur, allá en Concepción. Justamente. Claro, yo soy de esas tierras. Ya. Así que conozco el lugar. Correcto. Y también el río donde fue encontrado, por ahí también buscar. Y claro que me acuerdo de ese caso y fue interesante, ¿no? Claro. Que el padre tuvo que inhabilitarse. No, fue el juez. El juez. El padre. Pero el juez era padre. No, era el suegro de uno de los testigos.
Recuerdo Correcto, bien. Fue correcto. el suegro Sí. de uno de los testigos. Ya. Pero antes de continuar adelante con nuestra conversación, creo que sería bueno que nuestros amigos conocieran un poquito más de ti. Tú eres casado, Claro. padre de 2 hijos. 2 hijos. Pero algo interesante también que a mí me gusta mucho porque generalmente tengo que recurrir a ti por asesoría. ¿Ah? Tú estudiaste Lenguas. lenguas. En realidad que yo estudié, mi título se llama Cultura Clásica. Magíster en Cultura Clásica. Ya, Mención griego y latín y otras cosas. ya. Claro. ¿Hebreo también entra en...? Hebreo lo estudié aparte. Lo estudiaste Estuve aparte. tomando unos cursos en la Universidad de Chile. Bueno, tú siempre has tenido facilidad para los idiomas, para las lenguas, especialmente, entonces creo que te ha resultado fácil. Bueno, y en este momento igual estoy haciendo un curso avanzado de hebreo con la Universidad de Jerusalén. Ah, qué bien. Así que me estoy enriqueciendo por ese lado. Qué bien. Shalom. Shalom. Es lo único que sé. Shalom Nach. Paz, hermano. No, sí. Recuerdo cuando bueno, tú no sufrías, yo sufría con hebreo y griego cuando estudiábamos teología en aquellos años. Bueno, vamos a entrar entonces a tratar la epístola de Santiago. Y fíjate, acá hay un texto de Santiago, capítulo 4, versículo 12, dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Eso está con relación a nosotros. Nosotros no podemos juzgar, dice. Solamente hay uno que juzga. Claro. Yo creo que eso de juzgar, oye, sí y no. Porque hay cosas, depende cómo juzguemos. Sí. Depende Creo cómo que sí. juzguemos. Porque el Señor le dio la capacidad a la iglesia y a los dirigentes de iglesia y a los tribunales a juzgar. Sí. Pero aquí dice que no juzguemos. Entonces aquí hay que ver por qué lado va ese no juzguemos, ¿verdad? Yo creo que Santiago habla más en el terreno personal en este caso, ¿eh? Claro, Cuando uno no conoce, nosotros no tenemos la posibilidad de tener una visión como la tiene el Señor. Recordemos, el Señor ve hasta Claro. nuestro interior, sabe Conoce los pensamientos. nuestros pensamientos, las intenciones. Las intenciones, Va eso más es allá importante. todavía. ¿Ah? Claro. Cosa que nosotros no podemos hacer. y a veces, ¿cuántas veces uno quiere ayudar a una persona y la apoya y es testigo a lo mejor de eso y a lo mejor la persona estaba mintiendo? Claro, Y justamente. uno comete tremendo error. Bueno, yo creo que por ahí va ese asunto personal de no confiarse plenamente en la otra persona si uno no conoce bien las cosas Correcto. para poder emitir juicios, que a veces somos rápidos en emitir juicios, ¿no? Es fácil caer en eso, muy fácil caer en Claro. eso. Somos muy dados a eso. Y para eso hay que tener un criterio amplio y un criterio distinto, no sé. Conversamos un poquito y me hablabas del caso de juez Sí. y del legislador y del Claro. juez. Bueno, en este texto, Sí. en el texto griego, Sí, para decir legislador se dice nomothetes, que es el creador de la ley. Ya. Nomo es el ley, ¿ya? sí. El nomothetes, Antinomianista es aquel que está en contra de la ley. claro, o el que está sin ley, o Sin el que ley. vive sin ley. Claro. La anomía, el que comete anomía, el que hace un acto sin tener en cuenta la ley, Ya. la ley de Dios, la anomía. Y curiosamente, para decir juez, se dice crités. Crités. De allí viene también la Criterio. palabra criterio. Es decir, un buen juez debiera tener criterio para emitir juicios. Y juicio se dice crisis. 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 También hay otra forma de decir, como crima, pero crisis en este caso. Así que es toda una familia de palabras, ¿no? Claro Que tiene que sí. que ver con todo un contexto
de decisiones, de Y es relaciones. interesante que esto de las palabras nos ayudan a comprender mejor, ¿eh? Así que es muy bueno el tener este elemento que tú tienes como para entender mejor lo que quiso decir el autor, ¿ah? Claro, ahora en debemos algunos casos ayuda considerar, tú mucho. decías que aquí siempre estabas mencionando el griego, porque bueno, tenemos que tener presente que el Nuevo Testamento se escribió en griego. El Antiguo Testamento estaba en hebreo, pero el Nuevo Testamento lo tenemos en griego, así que es importante esto de que sepamos más o menos de qué era y por qué lo decía de esa manera. Claro. Ahora también yo quiero destacar el texto, ¿eh? La última parte. Dice, tú no eres el hacedor de la ley. No eres hacedor de la ley. Claro, nosotros no somos hacedores de esa ley perfecta. Correcto. La ley de Dios. Esa ley es de Dios. Él la creó. Él es el legislador de esa ley. Él no permitió que nadie la escribiera, ¿eh? De paso. ¿Te acuerdas? Sí. La escribió él con su mismo. dedo. Con su dedo. Y si tú te das cuenta cómo son las leyes aquí en la tierra creadas por el hombre, benefician a uno, perjudican a otro. Mira, siempre hay quien, bueno, tenemos que considerar, como el hombre no es perfecto, las leyes no son perfectas. Correcto. Entonces, aparece una ley y siempre hay alguien que le da la vueltecita, dijéramos así, que ve cómo poder transgredirla. Claro, y le buscan el vacío. El resquicio, como dicen, el resquicio legal. Claro, y detrás de los legisladores, ¿cuántas empresas, cuántos hombres de dinero están allí presionando, ¿no? Claro. Para que se haga por este lado y no por este otro. Y siempre las leyes a alguien van a afectar. Y si ayudan a los de más abajo, los de más arriba van a gritar, ¿no? Van a decir, no, esto no puede ser así porque esto nos perjudica. Pero qué increíble la ley de Dios. La ley de Dios dice, no matarás. Y fíjate. Ricos, pobres, todos son instruidos, favorecidos. ignorantes. No codiciarás. Mira, qué perfecto, ¿eh? Porque todos son beneficiados. Y a todo nivel. Así que realmente... Bueno, pero, ¿sabes? En ese sentido, fíjate, creo que esta ley fue hecha por alguien que nos mira a todos como hijos. Porque Claro. si tú como padre pones una norma en tu casa, lo vas a hacer seguramente pensando en el bienestar de tus hijos, de los dos hijos, no solamente de uno. Claro, ¿Ah? claro. No piensas en favorecer a uno y perjudicar al otro. No, de ninguna manera. Siempre es para beneficio de los dos. Y siempre todo lo que tú hagas en casa va a ser para beneficio, nunca para perjuicio. Entonces, tenemos que ver así, nuestro legislador, las leyes fueron dadas para beneficio, nunca para que nos condenen. Si bien es cierto, se dice, sí, pero que la ley condena. Es verdad, la ley condena al transgresor. Así es. Pero nos está mostrando, nos está haciendo un cerco de protección a fin de que nosotros no caigamos en eso. ¿Por qué? Porque la consecuencia de transgredir esa ley, porque imagínate, las leyes nos benefician en todo sentido, porque si nosotros miramos los 6 últimos mandamientos, mi relación contigo, Claro, prójimo. porque piensa, en primer lugar, si pensamos, por ejemplo, en un no matarás, a ti no se te pasaría por la mente que uno de tus hijos matara al otro. Claro, claro. ¿Ah? Yo creo que a Adán nunca se le pasó eso por la mente. De ninguna manera. No, nunca pensó que la consecuencia del pecado podía llegar a eso. Claro que sí. Entonces, Dios lo hizo porque transgredir la ley trae desgracia. Así es. Entonces, por eso que el Señor puso ese cerco y dice, ustedes no deben pasar. Correcto. Porque si pasan, ustedes van a sufrir las consecuencias. Y bueno, como Dios es amor, Él también va a sufrir. Ahora, el texto también nos lleva allí, por ejemplo, en Santiago 4:11. Justamente era el que iba a leer. Santiago Si lo 4:11. leemos, si tú lo quieres leer. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Claro,
Porque es interesante que no murmuréis. La murmuración sería la crítica en este caso, Claro. ¿no? Para hablar más claro, crítica. A veces nosotros los seres humanos somos críticos Sí. o criticones. Sí. Somos muy dados a ver por encima y ya queremos opinar. A veces nos apresuramos y cometemos muchos errores. ¿Sabes tú que, bueno, criticar o murmurar, a veces hay buenas murmuraciones y a veces hay malas Pero murmuraciones? ¿sabes? Generalmente cuando se habla de murmuración, la palabra murmuración entre nosotros tiene un significado, una connotación negativa. Claro. Anda murmurando, porque en otro caso, ¿sabes? Me hablaron bien de ti. Y fíjate, Claro, incluso pero- hay quienes dicen, yo pensé que te habías muerto porque me hablaron bien de ti. Tú sabes que siempre la persona Claro. cuando se muere Ahora, se dice todo lo bueno, pero en también- vida nunca. También puede surgir murmuración por alguien que está dirigiendo algo y lo está haciendo muy mal. Claro. Y a pesar de los consejos que se le han dado, lo sigue haciendo. Así y es. esas murmuraciones son verdaderas. Claro. Son válidas. Ah, correcto, sí, Son sí, sí, válidas. sí, por ese lado sí. Son ¿No es cierto? válidas. Sí, sí. Entonces, en la iglesia también podríamos tener estos casos, que hay murmuraciones negativas. Porque hay personas que son dadas a eso, ¿no? Claro. Al murmurar, al criticar todo, y nada encuentran bueno, Correcto. nada encuentran positivo. Sí. Pero también se podría dar el caso de que algún pastor, algún anciano, algún dirigente de iglesia podrían estar haciendo las cosas mal. Y eso puede llevar a murmuración. Ahora, si es solo calumnia, esta crítica Si es no una es verdad. calumnia, si no es verdad, eso tiene un nombre ¿En griego? en griego. ¿Cuál Y es? eso se llama catálalos. Catálalos. Claro, catá es una preposición que indica hacia abajo. Ya. Y la los viene de laleo, hablar. Hablar. La lalía. Hablar hacia abajo. Claro, es decir, una conversación baja. Conversación baja. Mira qué interesante. Claro que sí. Es algo que, si fuera todo lo contrario, una conversación edificante, ya no llevaría la preposición Catá. catá, sino aná. Análalos. Análalos. Interesante. Muy interesante. Claro, porque eso ya sería una calumnia. Y a veces nosotros cuando calumniamos sin tener la verdad, eso es una conversación baja. Claro. No está a la altura del como a ti mismo. Amarás claro, a tu claro. prójimo Como a ti mismo. como a ti mismo, justamente. sino que está por debajo de eso. Y eso es lo que Dios no quiere. Oye, muy interesante. Quiero invitarte a que hagamos un pequeño paréntesis en nuestra conversación. Vamos a ir a un corte y vamos a volver enseguida. No cambie el canal. Espérenos. Qué bueno es que esté aún con nosotros. Proseguimos entonces nuestra conversación. ¿Sabes, Oscar? Como siempre lo hacemos, pedimos la colaboración a aquellas personas que están en la calle, que andan en la calle, nosotros los detenemos un momentito y le hacemos una pregunta. Y gentilmente nos responden. Respetamos toda su forma de pensar, agradecemos la participación, porque eso enriquece también nuestro Claro que programa, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si vemos? En esta oportunidad le hicimos la pregunta en relación a si cree que la vida pasa muy rápido, ¿no? ya. Entonces, Bien. vamos a ver qué nos respondieron nuestros amables amigos. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo está muy agitado, entonces todo gira más rápidamente. Bastante rápido, sí. Porque toda la gente apurada, toda estresada, súper rápido. Demasiado, ¿Por qué? porque nosotros somos los culpables. Claro, porque no sabemos vivir la vida. Y es algo raro porque la gente anda tan acelerada que uno no... Incluso la gente anda hasta de mal genio porque se topa y ya vienen los malos tratos de la gente. Sí, ¿Por qué? demasiado rápido.
porque empezando por lo que pasa de un mes a otro, en que llega a las cuentas, todavía no recibe la plata, cuando el otro día ya no tiene y empieza el mes y todos los días se levanta. O sea, es rutina todos los días. Sobre todo para el que no puede disfrutar. Sí, ¿por qué? Lo damos cuenta en los años. Sí. ¿Por qué? No sé, como que se vive todo muy rápido, como que la gente no se preocupa lo que hace, ¿cachai? Como que se vive muy loca, muy rápida la vida, así como que todo es rápido, construir, no sé, hasta morirse hoy día sale rápido. No, la vida pasa igual. Nosotros somos los que estamos como congestionados con muchas actividades y eso hace que la veamos que está pasando muy rápido. ¿Sí? Entonces, estamos como en un proceso de agotamiento continuo por todas las actividades, compromisos, ¿ya? No damos tiempo a un descanso. ¿Qué te parece? Me parece interesante. Me llamó la atención. ¿Ya? Hubo unas personas que decían nosotros y habían otras personas que decían la gente. La gente está muy rápido, la gente hace esto, la Los gente. demás. Claro. Los demás están muy rápido, yo ando bien. Sí, justamente. Pero otros también acertaron, ¿eh? Sí. En decir, en realidad, que estamos viviendo muy rápido y nosotros los chilenos también somos de hablar muy rápido. Sí. Y a veces no pronunciamos bien, así que a veces tenemos que aprender de otro. Es difícil de entender. Claro. Y ¿sabes? Me llamó la atención también una persona que dijo, no sabemos vivir. Yo creo que es interesante esa... Claro. ¿Ah? Yo creo que nos falta mucho de acuerdo a las expectativas de Dios. Sí. El estilo de vida que Dios quisiera que tuviésemos. Yo creo que estamos un poquito lejos de eso. Ahora, fíjate, bueno, nunca fue la voluntad de Dios que nosotros viviéramos en ciudades, ¿ah? Y Claro. hay una tremenda diferencia cuando uno va de una ciudad a un pueblo, a un lugar donde tiene menos densidad de población, donde la gente es más tranquila. Claro, la gente vive la vida. Claro. Nosotros vivimos acelerados y siempre dejamos cosas por hacer, no alcanzamos todo. Sí, bueno, yo me crié en esos lugares rurales y estaba muy conectado al campo, así que pasé muchas semanas, muchos días en el campo, conversando con la gente campesina, y ellos se dan todo el tiempo del mundo. Y ¿sabes? Realmente disfrutan de la vida, porque disfrutan de las cosas simples. Son capaces de escuchar el canto de las aves, de mirar lo que sucede en la naturaleza, cosas que nosotros... Claro, y bueno, y por los años que yo tengo también, alcancé a vivir en esas casas en donde no había luz eléctrica y había que levantarse con el sol y acostarse con el sol. O estar alrededor de la fogata, ¿no es cierto?, contando cuentos hasta que viniera el sueño y después... Había conversación, había vida de familia. Ahora, comunicación. Ahora, lo primero que vino a interrumpir esa comunicación fue el televisor y ahora con los aparatitos eso ya parece que definitivamente se... Fíjate que alguien dijo que se juntan los amigos, se citan a conversar y cada uno está conversando con el que no está. Ah, sí, es interesante. Bueno, vamos a continuar con la epístola de Santiago. Sí, interesante, oye, que lo que estábamos leyendo, este legislador y juez. Sí. Bueno, aquí, esto es la ley que Dios creó. Correcto. ¿No? Algunos le han llamado a cierta parte de la Biblia la ley de Moisés. Ah, sí. Y dicen, no, esta es la ley de Dios, los 10 mandamientos, esta es la ley de Moisés. Como si Moisés se le hubiese ocurrido y lo hubiese... Pero mira lo que dice aquí en él. Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 8. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos, por medio de Moisés. Sí, porque Moisés solamente fue un intermediario. Claro. Claro, no fue él el que lo hizo. En cuanto a la ley, aparte de los 10 mandamientos, esa ley ritual, de los sacrificios, de las leyes civiles y distintas leyes de salud, todo eso Moisés fue un simple copista, escritor. Claro.
Dios dio esas leyes. Así que, en cierta manera, podemos decir la ley de Moisés, porque también Cristo lo dijo, ¿no? Como dice Moisés. Claro. Pero no era una ley de Moisés, eso tenemos que dejarlo claro. ¿Ya? Esa ley fue dada por Dios y con ciertos propósitos si definidos. pensáramos que Moisés fue el que dio la ley, él sería el legislador y el legislador es Dios. Es Dios, así es. Ahora, este legislador, curiosamente también allí en el libro de Isaías, se lo vuelve a mencionar con otros títulos y atributos. Fíjate que allí en el libro de Isaías, en el capítulo 33, a ver si Isaías capítulo 33. Si lo buscamos y lo compartimos con nuestros amigos, el capítulo 33 y el versículo 22. 33, 22. Si tú lo tienes, Horacio, ¿lo puedes leer? Dice, porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Mira qué interesante. Él hizo la ley, claro, Él no juzga, claro, juez. Pero como rey tiene la posibilidad también de salvarnos. Claro. Pero fíjate, estaba pensando cuando habla ahí de rey, generalmente los reyes, los gobernantes, tienen una alternativa en estos casos de salvar, de cuando se dice que le tiene perdonó, la última palabra. ¿Ah? Claro, lo perdonó y cuando ¿cómo es la palabra bien? Lo indultó. Indultó, ahí claro. está, lo indultó. Pero el indulto es algo diferente a lo que hizo Dios, porque el indulto, la persona tuvo el perdón, pero nadie pagó la culpa. Claro, ¿Te fijas? Claro, la no culpa queda. La culpa queda. Nadie pagó lo que él había hecho. ¿Ah? Claro. Ese indulto hizo, porque supongamos que alguien debe 100 millones y dice, lo indulto, le perdono la deuda. Nadie lo pagó. No es que la persona quedó esa deuda. En cambio, en el caso de Dios, Dios nos perdona como rey, pero Él paga la deuda. Claro. Él paga lo que nosotros dio. O sea, la ley se cumple. En este otro caso, la ley pasa por alto. El texto es bien interesante, oye, porque dice que Jehová es nuestro juez. Justamente. Él nos juzga. Segundo lugar, el legislador. Por la ley que Él se va a regir en la misma ley que Él hizo. Lo tercero, Él es nuestro rey. Él decide todas las cosas, porque en este tiempo, por ejemplo, tenemos los tribunales que son independientes a lo que son el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, el presidente, ¿no es cierto? Pero en este caso, Él tiene todo en la mano. Él es rey. Y en el tiempo antiguo el rey tenía poder absoluto. Sí. Tenía poder absoluto sobre las vidas de las personas. Bueno, en este caso tenemos que reconocer que Dios tiene ese poder absoluto. Exactamente. Es como en ese tiempo. Claro. Y termina diciendo hoy, y esto es lo que yo quiero comentarte, es que dice en la parte final, Él mismo nos salvará. O sea, Él también es Salvador. Ahora, se pone de un lado y de otro. Claro, pero fíjate, si él no le habría resultado más fácil a él siendo que él es rey, dime, ¿quién lo va a juzgar a él? Cuando un rey, cuando un presidente indulta a alguien, bueno, es una prerrogativa del presidente y él lo hizo, claro, y nadie tiene nada que decir. No se pagó, no se cumplió la ley. Porque la ley establecía que él debía hacer algo, por ejemplo, cuando la ley dice que debe morir. El presidente, el rey, dice, no, lo indulto, le perdono. Y como lo perdono, nadie paga eso, o sea, se pasó por sobre la ley. Tendríamos que decirlo así, se pasó por sobre la ley. Claro, porque en este caso no le habría resultado más fácil a nuestro Dios, siendo que Él es rey. ¿Quién va a juzgar a Dios? ¿No le habría sido más fácil haber utilizado eso del indulto solamente y no haber cumplido la ley? Sí, mira,
Yo creo que este texto nos ayuda mucho a entender esa inquietud que tú planteas. Porque en este caso Dios no pasa por encima de la ley. Claro que para sí, salvarnos. justamente. Sino que la última parte, cuando dice Él mismo nos salvará, ahí está la parte en donde Él paga la deuda de la ley. Es decir, la deuda que nosotros hemos cometido contra la ley, la anomía, Él la paga como Salvador. Y el texto dice, te lo comento en hebreo, como dice Él nos salvará. Ya. Dice, Hu Yoshienu. La raíz de este verbo, Yoshienu, es la misma raíz de Yeshua, Interesante. de Yehoshua. Jehová es Salvador. Yeshua. Yehoshua es el nombre de Jesús en hebreo, Correcto. pero Yeshua también es el nombre de él en arameo. Es más cortito, ¿no? Ya. ¿Ya? Los dos tienen que ver con Salvador. Por lo tanto, el Jehová del que se está hablando aquí, que Él mismo nos salvará, tiene que ser Yeshua, que corresponde a la misma raíz de Jehová es nuestro Salvador. Pero hay otra curiosidad que quiero destacar aquí. Dice Él mismo. En hebreo, los pronombres generalmente se adhieren a como prefijo o sufijo al verbo. Al verbo. En este caso, el pronombre está separado. Está en forma individual el pronombre personal. Él dice Hu. Ya. Hu Yoshienu. Y cuando se pone el pronombre separado, aparte, está enfatizando que Él mismo, no otro. Correcto. Entonces, si Isaías dice que Jehová es el legislador, juez, rey, y Él mismo es el Salvador, y lleva el mismo nombre de este verbo, Yeshua, entonces Él fue el Jehová juez, el Jehová legislador y el Jehová rey. Él mismo, no otro. No fue el Padre, no fue el Espíritu Santo, fue el Hijo, el que vino a nacer acá. Qué interesante. Y a veces uno mira en los evangelios a Jesús, como el hombre que nació de María, por obra, claro, del Espíritu Santo, y como que bajamos un poquito el perfil El problema persona. El problema que tenemos justamente es ese, que nosotros tomamos muy, muy literalmente el hijo. Entonces, si es hijo, es inferior al padre. Si es hijo, está sometido al padre. Y siempre, incluso hay quienes dicen que el hijo fue creado. Claro. Entonces, sí. si el hijo es hijo, lógicamente nosotros lo vemos en un nivel inferior al del Padre. Claro. Se nos olvida que la divinidad está a la misma altura, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una divinidad y todos están a la misma altura, tienen las mismas prerrogativas, tienen Correcto. Los mismos... Yo creo que eso es bueno que lo sepan nuestros amigos que están escuchando este programa. La Biblia da a entender que el Hijo está al nivel del Padre. Claro. Nunca dejó de ser Dios. Tampoco el que Cristo o el Hijo haya venido a nacer como un bebé, se haya convertido en hombre, se hizo carne, dice el Evangelio de Juan. No es que Él haya perdido algún atributo. Sí, a veces se dice, como Él estaba acá, Él ya perdió el atributo de la omnipresencia. Claro. No, el hecho de que Él no haya ocupado eso, que no haya tenido, no significa que lo perdió. Desde el momento que pierde un atributo deja de ser Dios. Claro. Fíjate que cuando Jesús estuvo con sus discípulos, manifestó, dio reminiscencias de su divinidad. Claro. Porque los discípulos se fueron al mar durante la noche y Él sabía dónde estaba y se les apareció caminando por el agua. La omnipresencia. En otras ocasiones dice, ¿ustedes qué estaban conversando? Yo los escuché conversar y Él estaba muy lejos, ¿no? Cuando estaba bajo la higuera. Claro, ahí te vi. Bueno, este Dios nunca dejó de ser Dios, aunque se hizo hombre, para podernos salvar. Y ahí, en esa condición, es donde Él paga
paga nuestra deuda. Se pone en nuestro lugar para saldar la cuenta. Así es, justamente. Ahora, fíjate, el tiempo siempre es nuestro enemigo en este sentido, porque la verdad es que hay una cantidad de cosas por decir, por comentar, y siempre nos alcanza. Así que, ¿qué te parece? Vamos a ir brevemente a un breve lapso, un breve paréntesis. Correcto. Y vamos a continuar nuevamente con esta conversación que está muy interesante. Espérenos y ya volvemos. Muy bien, ya estamos nuevamente con ustedes. Tengo en mis manos La Biblia Habla, una guía de estudio de las Sagradas Escrituras. Y estaba viendo justamente, hay un capítulo en esta revista que habla de el juicio ha llegado. Hemos estado hablando algo acerca de eso, de cómo el juez es el abogado, el legislador, es todo, es nuestro rey y él nos salva. Aquí es interesante lo que dice los textos de las Sagradas Escrituras que están en esta revista. Creo que sería muy bueno que usted solicitara la revista. Y algo muy importante, usted no va a tener que pagar absolutamente nada por ella. Es un obsequio de lecciones de la Biblia. Así es que en pantalla está apareciendo la dirección a la cual usted debe escribir y nosotros le enviaremos a vuelta de correo esta hermosa revista que sabemos que la va a saber apreciar. Muy bien. Óscar, continuamos entonces con nuestra conversación. Así es. Bueno, estábamos también por entrar a otra conversación, ¿eh? Sí. Era de esto de que vivimos rápido, como decían nuestros entrevistados, ¿no es cierto? Sí, vivimos tan rápido. Creo que aquí el verso 13 de... Ya. Claro, dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Bueno, yo creo que sería muy bueno hacer una salvedad en cuanto a esto que acabas de leer. Traficaremos no tiene la connotación que nosotros le conocemos comúnmente. En el vulgo, ¿no es cierto? Exactamente. Aquí claro. Traficar tiene otra connotación. Sí, me preocupé de eso. ¿Sí? Lo busqué en el texto griego y esto de traficar tiene que ver con comercializar, con los negocios. Correcto. No con otra cosa que sea ilícito contra la ley, correcto. O sea, una anomía. Correcto. Transgrediendo la ley, ¿no? Sino que aquí está hablando del trabajo serio, del negocio, de la persona honrada, que dice, yo voy a ir a tal ciudad, voy a hacer negocio porque allá tengo buenas perspectivas, claro. Y creo que nos va a ir bien. Y fíjate, el texto que sigue dice, cuando no sabéis lo que será mañana. O sea, nuestra vida es fugaz, es pasajera. Eso no quiere decir de que por ser así nosotros nos vamos a despreocupar. Claro, a veces nuestros planes son planes nuestros solamente. Claro. Yo puedo decir, a ver, voy a hacer un negocio, voy a ir a tal ciudad este otro mes o este otro año y me voy a planificar para allá. Pero ¿y si las cosas Dios las tuerce para otro lado porque a lo mejor no era muy conveniente? Yo tengo que planificar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero yo creo que por ahí es bueno que nosotros cada plan lo pongamos a los pies del Señor y le decimos, Señor, por favor ayúdame, dime si esto lo debo hacer o no lo debo hacer. Creo que es muy bueno. Hay dos libros, uno llamado El Camino a Cristo y otro libro que se llama El Deseado de toda la gente. Me ha gustado mucho esos libros porque yo veo allí cuando se comenta acerca de la vida de Jesús, Él todos los días, ponía los planes a los pies de su Padre y consultaba con su Padre y conversaba con su Padre. Ahora, ¿será que Él necesitaba hacer eso? Tal vez no. No, yo creo que no. Pero recordemos que cada detalle de la vida de nuestro Señor Jesucristo, es un ejemplo. Él lo hizo pensando en nosotros. Correcto.
Esto porque recordemos que el Señor no solamente vino a salvarnos, no solamente vino a morir en la cruz, Él vino a mostrarnos cómo vivir la vida. Y eso me recuerdo la persona, un señor que dijo, es que nosotros no sabemos vivir la vida. Correcto. Yo Y sabes creo tú que que, bueno, Jesús estaba en un estado de santidad porque Él era impecable. Sí. No tenía pecado, estaba sin pecado. Bueno, Adán y Eva, cuando fueron creados en un estado de santidad también. Ellos tenían la capacidad de obedecer a Dios, porque tenían la capacidad que le daba el estado de santidad. No así cuando cayeron en pecado. Ahí tuvieron que depender de Dios totalmente con ayuda de Él. Y aún así no podían cumplir la voluntad de Dios perfectamente. Y eso es lo que estamos viviendo. Claro que sí. Claro, entonces Jesús, Él vivió en un estado de santidad, a pesar de ser hecho carne, ¿no es cierto? Pero Él era Dios hombre. Por lo tanto, Él tenía la capacidad de obedecer, guardar la ley. Ahora, Él tuvo tentaciones igual que nosotros, por supuesto, la palabra de Dios dice. Hebreos dice que Él, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Justamente. Fíjate, creo que es bueno que nosotros tengamos presente nuestra transitoriedad, nuestra vida es transitoria, es pasajera. Claro que sí. Pero escuché un consejo muy oportuno, muy exacto en este sentido, que dice que nosotros deberíamos hacer planes como si Cristo no viniera nunca, pero vivir como si Cristo viniera hoy. Claro. Claro. Creo que es importante tener presente eso. ¿Por qué? Sí. Porque Cristo puede venir hoy. Si yo muero hoy día, para mí Cristo viene hoy. Por la transitoriedad de la vida. Claro. ¿No? Porque, bueno, en este texto que estábamos leyendo, que lo dejamos a medio leer, el verso 14, sí. Dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina. Que se aparece por un poco de tiempo, claro, y luego se desvanece. Y luego se desvanece. Sí, así. Sobre todo cuando uno va por la carretera de madrugada, temprano, hay tramos donde tienen neblina y luego desaparece. Así como por arte de magia, ¿no? Así es de frágil la neblina. Y Dios compara nuestra vida con la neblina. Yo creo que... Y el enemigo trata, ¿sí?, que nos olvidemos de esa parte también. Claro. Y piensa que nuestra vida, no, si hacemos planes, a mí no me va a pasar nada. Sí. No, si yo tengo todo bajo control. Porque dime tú, ¿qué podemos decir en cuanto a la edad? Ahí no tiene nada que ver la edad, porque no podemos decir que solamente los viejos son los que se mueren. Se mueren niños, jóvenes, adultos, todos estamos en las mismas condiciones. Nadie puede decir yo no me voy a morir, yo voy a cumplir los 80 o los 90 años. Claro, y además que por ser breve la vida, y por considerarse neblina, una comparación, allí pueden existir dos peligros. Una es vivir en pecado y me pierdo y se me pasó la vida, y la otra es no tener en cuenta que mi vida hoy día puede terminar sin haber entregado mi corazón a Dios para ser salvo. En cuanto a lo que dices que mi vida puede terminar, hay personas que dicen, o que piensan, mejor dicho, que al final yo me voy a arrepentir. O sea, yo en este momento no me preocupa mucho la parte espiritual, pero cuando me vaya a morir, en ese momento yo me arrepiento y tengo la salvación. Claro, y ese arrepentimiento puede ser un peligro, porque puede ser un arrepentimiento falso, que se arrepiente por las consecuencias y no por su pecado. Exactamente. Ahora, dime tú, además de eso, tenemos que agregar lo otro. ¿Cómo sé yo si voy a tener tiempo para arrepentirme? Dime, claro, una persona que muere de un ataque cardíaco, uno se puede acostar en la noche y al otro día no amanece. Correcto. ¿Qué supo? Nada. Entonces, tenemos que tener claro esto de que no podemos jugar, mejor dicho, con la misericordia de Dios. Claro, y lo otro también, oye, que interesante,
Si nuestra vida es considerada una neblina, la neblina produce problemas, Sí. para conducir, para ver a distancia. El Señor quiere otra cosa para sus hijos. Quiere que seamos luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y después también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y dice, y la luz debe ponerse sobre altura para que alumbre a los demás. Es decir, si somos luz, somos beneficio. Ahora, además de eso, creo que fuera de que iluminamos, la gente puede ver en nosotros vidas transparentes. También O sea, eso es que- importante. que- Contrario a la neblina. Exactamente. A lo nebuloso. Porque, mire, él dice que es cristiano, pero yo no lo veo muy bien. Me parece que hay cosas en su vida que no... No, deberíamos tener una vida de que la persona que nos conoce pueda saber que nuestra palabra vale, que somos personas responsables, que somos personas serviciales, que somos personas que estamos reflejando a Cristo. Claro. Eso es lo principal. Y en algún momento puede que nuestra vida sea neblina o haya sido neblina, pero está la posibilidad de cambiar a luz. Claro. Y Dios Eso es lo perdona. importante. Y el Señor cuando perdona, olvida. No toma en cuenta. Contrario a lo que hacemos nosotros. Claro, no toma en cuenta. Porque puede que a lo mejor le estemos hablando a alguien que está en problemas Sí. y que a lo mejor su vida sea una neblina en este momento y no esté teniendo una vida transparente, un estilo de vida. Y sabes, yo iría más allá todavía. Puede que su vida sea un desastre, porque neblina suena todavía a lo mejor no Ya. tan... Sea un desastre, su vida ha sido un desastre, pero Dios puede cambiar eso. Dios puede hacer de ese desastre, puede hacer algo luminoso, puede hacer algo... No importa lo que haya sido en el pasado, lo importante es lo que va a ser de ahora en adelante, con la ayuda de nuestro Dios. Claro, oye, y ahora que tocamos este punto de hacer las cosas bien o cuando se hacen las cosas mal, la Biblia nos habla de una orientación, nos da una orientación. Sí. ¿Cómo debe ser la vida? ¿Cuándo es pecado y cuándo no es pecado? ¿Es pecado solamente cuando ¿Se comete algo? se hace comete algo una malo? transgresión? ¿Se comete una transgresión? ¿Será eso solamente pecado? Fíjate, justamente Santiago, Ya. me gusta Santiago porque habla de un cristianismo práctico. El cristianismo es dinámico, no es estático. Hay quienes piensan que para ser cristiano, ese cristianismo de la contemplación, el cristianismo del retiro espiritual, pasar constantemente en retiro. No veo eso en Santiago. Claro. Fíjate que, bueno, como tú dices, Santiago nos da la respuesta porque en el capítulo 4, Sí. si tú lo puedes leer, el verso 17, puede darnos sorpresa lo que dice allí. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mira. Justamente. Es que hay gente que dice, Yo no hice nada. yo no lo hice mal a nadie, no le hago mal a nadie. Claro. Hoy día, mira, terminé bien mi día, no le hice mal a nadie. Pero aquí dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. Quiere decir de que no solamente tiene que pensar no le hice mal a nadie, sino que tiene que pensar también a cuántos le hice bien. Claro, ¿a quién le puedo hacer le hice bien bien? hoy día? Claro. ¿A quién le puedo hacer un bien? ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién le puedo dar el mensaje de salvación? Y ese pecado tiene un nombre. Es el pecado por omisión. Omisión. Por Existe omisión. el pecado de comisión y el pecado de omisión. Claro, el comisión es aquel pecado que yo cometí transgrediendo la ley. Sabiendo que eso era malo y lo hice, ese es un pecado por comisión. Comisión. Pero el otro pecado, el que a lo mejor yo iba tan rápido caminando, que no tuve tiempo de ayudar a una persona que iba con unas maletas tan pesadas y era un anciano. Y dije, no, es que no lo puedo ayudar porque voy muy apurado. Me va a quitar tiempo. Me va a quitar tiempo. Lo que le pasó al sacerdote, ¿no es cierto? Al levita, que vieron allí a un hombre que había sido asaltado, estaba tirado en el camino, pero ellos dijeron, no, es que voy al templo, estoy tan apurado que no tengo tiempo para él.
porque tengo que hacer cosas sagradas. Oye, Óscar, la verdad es que uno vive tan rápido, pasa la vida tan rápido, y eso también funciona aquí. ¿Ah? Se nos acaba el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Se nos pasó demasiado rápido el tiempo. Y yo quiero pedirte que tú les digas algo a nuestros queridos televidentes. ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería tu mensaje en esta oportunidad? Sí, yo creo que en vista de que el tiempo anda rápido y la palabra de Dios dice que estamos en el tiempo del fin, Cristo está por venir a la tierra. Yo ahora quiero hablarte a ti que me estás escuchando, que nos estás escuchando, que en este momento la mejor decisión que podemos tomar es vivir para Cristo, entregar nuestra vida a Cristo, para que esta vida, si pasa rápido o lento, o todavía tenemos tiempo, podamos ser bendición para otros, que a la vez aseguremos nuestra salvación, pero al mismo tiempo seamos bendición, salvación para otras personas. Eso es lo que Dios desea. Así es. Bueno, considerando que Dios es quien creó esa ley, pensando en nosotros, pensando en nuestro bienestar, pensando en nuestra felicidad, una ley que su base es el amor, siendo que Él es el legislador, siento que Él es el que nos juzga, siendo que Él es nuestro rey, pero siendo que Él también es el que nos salva, creo que nosotros con corazón agradecido, con un corazón lleno de gratitud, debíamos aceptar aquello que el Señor nos está entregando, la salvación. Si no lo había hecho antes, esta es su oportunidad. Reciba la salvación que el Señor quiere entregarles. Y ahora, de ahora en adelante, usted comience a caminar. Esta guía, esta hoja de ruta, podríamos decirlo así, le va a ayudar a vivir mejor aquí ahora y con toda seguridad tener que saber que va a seguir caminando por la eternidad junto a nuestro Dios. Piénselo, tome la determinación y bueno, como siempre, un cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo para sus seres amados y será hasta la próxima.